Hola, soy Elizabeth y bienvenidos a Sube la Vibra. Estoy aquí con una persona que tenía muchas ganas de entrevistarlo de hace tiempo y es Matías de Estéfano. Matías, bienvenido a Sube la Vibra. Muchas gracias por invitarme. Es todo un placer tenerte. Matías, ¿nos puedes explicar brevemente qué es eso que eres un niño índigo? Bueno, ya un chico muy grande. Y ya niño, ninja no. Eh, bueno, este es un concepto vibracional al que se empezó a hablar de niños índigos, creo que a finales de los 80, cuando se empezó a investigar sobre lo que era el campo vibracional de las personas, ¿sí? El calor que emite el cuerpo y ver cuál es su efecto electromagnético alrededor. Entonces se empezó creo que en Rusia, las personas, una pareja Kirlian, son los que investigaron y trataron de fotografiar ese campo electromagnético, campo energético humano, y se fueron especificando diferentes colores para hablar sobre los estados emocionales, los estados físicos, las enfermedades y demás, y cómo se estipulaban a través de colores, que obviamente llamamos nosotros el aura. Entonces se vio que a finales de los 80, principios de los 90, un incremento en los niños que nacieron en esa época de color índigo. Y entonces se empezó a hablar de la generación índigo, ¿no? Dentro de esto, bueno, a mí cuando tenía 12 años me lo dijeron por primera vez, cuando expliqué las cosas que me pasaban, un grupo de personas con las que compartía mis memorias, una dijo, es un niño índigo, y me contaron más o menos qué significaba eso, y lo que yo puedo aportar de esto es que es una vibración relacionada a una visión diferente, ¿sí? Es una vibración relacionada al chakra tercer ojo, y por lo tanto tiene que ver con ver más allá y cambiar las cosas, hacer que el estado de las cosas se modifique. Con lo cual no está relacionado a personas con características espirituales, sino a todas las personas que están ejerciendo un cambio desde una perspectiva o un paradigma diferente. No tiene por qué ser espiritual, sino que es una generación alineada a un cambio planetario y no solamente de una idea. Mm. Interesante. De verdad que yo justamente cuando pedí la entrevista contigo por casualidad, me puse a ver televisor, tenía mucho tiempo sin ver nada y en eso me voy para Gaia TV y te veo. Y yo, oh my gosh, este hombre está aquí. Y de verdad que esa serie es fabulosa. Te felicito por lo Gracias. bien que lo explicaste. Pero antes de llegar ahí, ¿por qué es importante recordar? Bueno, recordar para mí es importante por tres cosas que engloban el concepto de lo que es recordar. Obviamente que siempre nos han dicho que es importante saber la historia para poder construir un futuro diferente. Eh, que ningún ser puede construir un futuro sin reconocer su propia historia. Entonces creo que es importante saber de dónde venimos, cuáles son los pasos que hemos recorrido para saber las cosas que ya tenemos integradas en nuestro interior, que hemos negado, que nos hemos tratado de olvidar por traumas o lo que sea, sanar, recordar todo ese pasado y tratar no de mejorarlo, sino de hacer una realidad superadora a partir de lo que recordemos o lo que podamos recuperar del pasado. Ya que muchas veces creemos que para construir futuro no nos sirve el pasado ancestral, y a veces estamos muy equivocados porque justamente las claves por las cuales nuestro mundo hoy se está moviendo, que es más ecologista, tratar de proteger la tierra, tratar de conectarse más al mundo, a todo lo que está pasando con el cambio climático y demás, nos acerca más nos acerca mucho más a cómo nuestros ancestros se relacionaban con la Tierra a que toda la revolución científica desde el siglo XVI. Entonces, creo que es importante saber los primeros pasos de la humanidad para saber lo que viene ahora. Por el otro lado, recordar significa volver a unir las partes,
que es recordar, cordar, unir, ¿sí? Como cordón. Entonces significa volver, a unir las partes, a atar todas las cosas que estaban separadas de los conceptos que están perdidos. Y recordar viene de la etimología latina que es recordis, que significa volver al corazón. Porque en latín, en el idioma latino, se interpreta que uno recuerda por la emoción, y cosa que es verdad, realmente la memoria está en la sangre, en la emocionalidad, y registrada en todo el cuerpo a nivel celular y no a nivel mental. Entonces, por eso volver al corazón es volver a sentir y volver a unir todas las partes que están separadas. Por eso es importante recordar. Y así como tú recordaste, que ya viniste recordado, que te acordabas de todo, nosotros también lo podemos hacer. Todos tenemos acceso. Yo suelo explicarlo que la información de todo lo que existe en el universo, es fácil entender que todos tenemos dentro de nosotros toda la información cuando nos damos cuenta de que venimos de un mismo organismo o de una misma materia, ¿no? Desde un mismo átomo que colapsó entre sí y creó el Big Bang. Todo lo que existe en el universo está conectado por esa partícula inicial que decidió colapsar consigo misma, creando todo lo que existe hoy. Por lo tanto, todos en nuestro interior tenemos los registros de todo lo que pasó en toda la historia, de todo el universo, solo que estamos tan separados que no podemos sentir que somos esa memoria viva, ¿no? Entonces, claro que todos tenemos acceso a esta información, solo que para hacer una analogía más siglo XXI, de este nuevo tiempo, es como si todos nosotros fuéramos teléfonos móviles, eh, y el Wi-Fi está ahí para todos, está encendido, la información está circulando todo el tiempo, Wikipedia, Google, o sea, toda la información que queramos obtener de todo está flotando en el aire, pero si yo no me abro a recibirlo, no voy a descargar ninguna aplicación, ningún dato, nada, y lo cual no significa que no existe, está ahí, las ondas están ahí. O sea que solo me tengo que abrir a recibirlas. ¿Qué recomiendas tú para que uno pueda empezar a recordar? En primer lugar, antes de irnos muy al pasado, una de las cosas fundamentales que hay que hacer es tratar de recordar el propio pasado, reconstituir el árbol genealógico, la propia familia. Cuanto más atrás se pueda, reconocer las raíces, de dónde vengo, y si lo que vivieron mis ancestros está relacionado con lo que yo estoy viviendo ahora. Hacer alguna constelación familiar, porque, por ejemplo, cuando uno hace una constelación familiar para tratar de trabajar en un aspecto de su propia familia, uno se da cuenta a través de la experiencia. Cuando te lo cuentan oralmente es muy difícil entenderlo, pero cuando uno hace una constelación familiar, por ejemplo, uno se da cuenta de que está canalizando a sus propios ancestros. Y no es que, y parece extrañísimo, porque estás actuando como personas que uno no conoce, y que te ayudan a entender muchas cosas. Y no significa que viene el espíritu de un ancestro y se mete dentro, sino que lo que despierta la memoria celular, porque nuestras células tienen la información de todos nuestros ancestros. Entonces, cuando yo me permito convertirme en ese ancestro, salen todos los movimientos, las actitudes, todo lo que quedó registrado de su vida. Y hacer estos pequeños ejercicios con gente que nos pueda guiar al principio, ayudan mucho a recibir la información. La actuación es muy buena para eso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy malo actuando, no tengo ningún sentido de actuación. Por suerte, tengo otros sentidos que me permiten recordar, pero lo que sí he notado muchas veces, es que, por ejemplo, cuando hemos estado en Egipto o en algún lugar haciendo algún trabajo energético en que la información está en los muros, uno de los guías o uno de los seres que está en el ambiente,
me pidió, la única forma en que puedo pasarte lo que yo sé es si te colocas como yo soy, ¿no? Entonces tuve que tomar una forma de viejo, ¿no? Como el señor que estaba ahí, ¿no? Y como imitarlo en la actitud, y de repente sin querer empiezo a hablar las cosas que él sabía y empiezo a despertar el registro. Entonces muchas veces se requiere un poco de esto, ¿no? De danza, de actuación. ¿Para qué? Porque cuando tu cuerpo toma una actitud de un ser, que esto creo que en PNL, en programación neurolingüística se habla, cuando uno toma la actitud de ese ser, el registro celular de la información que se equivale a eso despierta porque el cuerpo dice, ah, reconozco este archivo. Entonces busca los datos similares a ese archivo y los abre. Entonces por eso es importante muchas veces tomar físicamente la actitud de la información que queremos despertar. Wow, súper interesante.